Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su segunda clase de matemáticas de noveno grado. Los saluda Margarita Cárdenas. El día de hoy seguimos desarrollando el objetivo planteado en la clase anterior. Pasemos entonces. Representación de racionales de la forma fraccionaria en la recta numérica. Como los números racionales sirven para representar fracciones de unidad, su ubicación en la recta numérica estará entre las marcas de los enteros, que representan precisamente unidades enteras. Para aprender a representar fraccionarios, necesitamos saber interpretar la expresión general de tipo A sobre B, la cual vemos en la imagen. El denominador B nos indica que debemos dividir cada unidad en ese número de partes, mientras que el numerador A nos indica cuántas de esas pequeñas partes debemos tomar a partir del origen o del número 0. Veamos. Caso 1. Si es un racional positivo, se divide la unidad o las unidades positivas como indique el denominador y luego se cuentan las partes hasta cubrir el numerador. Recordemos que el racional es un punto ubicado en la recta. Veamos el siguiente ejemplo. Ubicar en la recta 2/5. El denominador 5 está indicando que cada unidad en la recta numérica que dibujemos debe estar subdividida en 5 partes iguales, de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra recta. Las unidades son 0, 1, 2 por el lado positivo, por el lado negativo, menos 1, menos 2. Y notemos que cada unidad se encuentra subdividida como nos los dice el denominador de la fracción, que en este caso es 5. Aquí vemos un espacio, 2, 3, 4, 5 y hemos llegado a la unidad 1. Lo mismo sucede del 1 al 2. Deben haber 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5. Del mismo modo en el lado negativo. Ahora nuestro interés debe estar sobre el numerador de esa fracción. Notemos que el numerador nos está indicando que a partir del origen de la recta, es decir, a partir del 0, debo moverme 2 espacios hacia la derecha, ya que nuestra fracción contiene signo positivo. Entonces aquí vemos, nos debemos mover hacia la derecha las dos unidades que nos dice el numerador. Entonces estamos en 0 y nos movemos un espacio, 2 espacios y ahí tenemos que ubicar nuestro punto que representa a la fracción 2/5. Ahí tenemos 2/5. Veamos otro ejemplo. Vamos a ubicar en la recta 6/3. Veamos que 6/3 también es una fracción positiva, lo que quiere decir que nuestra ubicación la debemos hacer hacia el lado derecho de nuestra recta numérica. Nuestro denominador nos está indicando que cada unidad debe estar subdividida en 3 partes iguales. Veamos. Aquí tenemos nuestra recta numérica. Notemos que las unidades enteras son 0, 1, 2, 3, 4, por el lado negativo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinitamente hacia el lado negativo e infinitamente hacia el lado positivo. Entonces, del 0 al 1 vemos cómo está subdividida la unidad como nos los dice el denominador, que es 3. 1, 2, 3 espacios. Tenemos la unidad 1. Del 1 al 2 también debe estar subdividida en 3 espacios. 1, 2, 3. Y así sucesivamente hacia el lado positivo y hacia el lado negativo. Entonces vamos a ubicarnos para empezar a hacer el movimiento en el origen de nuestra recta numérica y, como lo habíamos dicho, hacia el lado positivo porque nuestra fracción es positiva. Y ahora el interés lo centramos sobre el numerador de dicha fracción, que notemos que es 6.
lo que quiere decir que a partir del origen o a partir del 0 en la recta numérica me debo mover 6 espacios hacia la derecha. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dio la casualidad que el punto 6 tercios, vamos a ubicarlo, 6 tercios, está sobre 2. ¿Por qué está sobre 2? Porque 6 tercios también es equivalente a 2, ya que si dividimos 6 entre 3, esto nos resulta 2. Entonces quiere decir que esa fracción es equivalente a la unidad 2. Ahí tenemos el punto ubicado en nuestra recta y hemos terminado. Caso 2. Si es un racional negativo, se divide la unidad o las unidades negativas como indique el denominador y luego contamos las partes hasta cubrir el numerador. Veamos el ejemplo. Ubicar en la recta menos 5 octavos. Ya sabemos que la ubicación que vamos a realizar en la recta la debemos hacer sobre el lado negativo de ella. Nuestra recta debe estar subdividida como nos lo indica el denominador en 8 partes iguales. Veamos. Aquí tenemos nuestra recta. Los valores enteros son 0, 1 por la derecha o la parte positiva de la recta y en la parte negativa también debe estar subdividida en 8 partes iguales y aquí vemos el entero menos 1. Vamos entonces a desplazarnos desde el origen de nuestra recta, que en este caso es 0, hacia la izquierda las 5 unidades que nos está diciendo el numerador. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y allí ubicamos nuestro punto que representa a menos 5 octavos. Veamos otro ejemplo. Ubicar en la recta numérica a menos 7 medios. Notemos que nuestra fracción es negativa, por tanto la ubicación de este racional debe ser hacia esa zona. El denominador 2 nos está indicando que cada unidad debe estar subdividida en 2 partes iguales. Veamos, aquí tenemos nuestra recta. Aquí se encuentra el origen de la recta o el 0 y cada espacio entre unidades debe estar subdividido en 2 partes como nos lo indica el denominador. Notemos, aquí tenemos el 0 y 1, 2 espacios hasta llegar a la unidad 1. Del 1 al 2, 1, 2 espacios. Por el lado negativo tenemos desde el 0 hasta la unidad menos 1, 2 espacios. Desde el menos 1 hasta el menos 2 también debemos tener 2 espacios. Ahí lo vemos. Una vez que ya tenemos entonces nuestra recta preparada y subdividida, entonces nos centramos en el valor del numerador, que en este caso es 7. Entonces nos ubicamos en el origen 0 y como nuestro fraccionario es negativo, nos vamos a mover hacia la izquierda tal y como indica el numerador. 7 partes iguales. Entonces tenemos desde el 0, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí tenemos nuestro punto que representa la fracción menos 7 medios. Y hemos terminado de ubicar nuestro racional en la recta numérica. Ahora vamos a proceder a resolver la actividad que aparece en la guía, la cual nos dice representemos cada racional en una recta numérica distinta. Aquí tenemos todos los puntos que vamos a ubicar en cada recta. Orden en el conjunto de los números racionales de la forma a sobre b o de la forma fraccionaria. El conjunto de los racionales es un conjunto ordenado. Recordemos que si a está a la izquierda de b en la recta numérica, entonces se puede decir que a es menor que b.
equivalente también a decir que B es mayor que A. Aquí vemos entonces la ubicación de esos dos puntos en nuestra recta numérica y las diferentes expresiones de orden que podemos establecer entre ellas. Podemos comparar dos números racionales de tres maneras distintas. En la primera, utilizando la recta numérica. Para este caso se representan los dos números en la recta numérica y el que quede a la izquierda será el menor y el que quede a la derecha será el mayor. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí vemos dos rectas numéricas en las cuales se han representado dos racionales distintos. En el primer caso hemos representado el racional 1/2 y en el segundo caso 3/4. Notemos que para realizar la comparación, la medida que hay desde el origen hasta la unidad 1 en ambas rectas es la misma. Esto es obligatorio hacerlo. En la primera hemos subdividido la recta en dos partes iguales como nos indica el denominador y hemos recorrido una parte de ellas para ubicar nuestro punto. En la segunda recta hemos subdividido la recta en cuatro partes iguales como nos indica el denominador y hemos recorrido tres partes de ellas para ubicar nuestro número racional. Una vez que tenemos ya ubicados los racionales, concluimos que quien se encuentre más hacia la derecha es el mayor, o el caso contrario, quien esté más a la izquierda es el menor. Podemos representarlo entonces de esta manera matemáticamente. 1/2 es menor, ya que está más a la izquierda, de 3/4. O podemos concluir que 3/4 por estar más a la derecha es mayor que 1/2. Esta es la manera de utilizar la recta numérica para realizar comparaciones. El segundo método que se puede aplicar para comparar números racionales es reduciendo al mínimo común denominador los dos números racionales o el grupo de números racionales que nos entreguen. Veamos el siguiente ejemplo. Establecer la relación de orden en los racionales 3/5, 1/2 y 7/15 de menor a mayor número. Para realizar esta comparación debemos buscar las fracciones equivalentes a esta, pero antes debemos hallar el común denominador de las tres fracciones. Para esto vamos a realizar la descomposición en los factores primos de ellas. Vamos a traernos el denominador 5, el denominador 2 y el denominador 15 y vamos a realizarle la descomposición factorial. Vemos que 5 tiene quinta, que es 1, y ahí termina la descomposición, por tanto el factor resultante fue 5. El 2 tiene mitad, que es 1, y ahí termina la descomposición, resultándonos entonces el factor primo 2. El 15 tiene tercera, que es 5, el 5 tiene quinta, que es 1, resultándonos entonces los factores primos 3 por 5. Ahora vamos a determinar el MCM de 5, 2 y 15, que fueron los elementos a los cuales les hicimos la descomposición factorial. Vemos que el MCM se obtiene de tomar los factores primos comunes de mayor exponentes y multiplicarlos por los factores no comunes de mayor exponente. Para el caso que hemos resuelto, aquí no hay ningún factor común, ya que pareciera que el 5 lo fuera, pero noten que en la segunda descomposición el 5 no se encuentra. Por tanto, el MCM en este caso será el producto de multiplicar los no comunes. Es decir, tomamos un solo 5 por el factor 2 por el factor 3. Entonces veamos. MCM de 5, 2 y 15 será igual a 5 por 2 por 3. Al multiplicar estos términos nos resulta 30.
Entonces, ahora nos vamos a traer las fracciones originales, vamos a ubicar las fracciones originales y vamos a construir las fracciones equivalentes a partir del denominador encontrado por MCM. Entonces vamos a colocar aquí debajo fracciones equivalentes. Para todas las fracciones equivalentes que vamos a armar, el denominador debe ser 30, porque para eso lo hemos hallado. Aquí vemos entonces que 18/30 es la fracción equivalente de 3/5. ¿Cómo resultó? Pues ya sabemos que el denominador es 30, mírenlo, 30, y 30 lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción original, lo que nos resulta 6, y ese 6 lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción original. 6 por 3 nos resulta el 18 que vemos aquí. Entonces, esta fracción 18/30 es equivalente a la fracción original 3/5. Para la segunda, debemos colocar en el denominador 30 y ahora ese 30 lo dividimos entre el denominador de la fracción original. 30 entre 2 es 15 y ese resultado lo multiplicamos por el numerador de la fracción original. 15 por 1 es 15 y aquí vemos entonces 15/30. Esta es la fracción equivalente a la fracción original 1/2. Vamos a la siguiente. Denominador 30 y ese 30 lo vamos a dividir entre 15, lo que nos resulta 2. Y ese 2 lo multiplicamos por 7, lo que nos da como resultado el 14 que vemos en la fracción equivalente. Las tres fracciones que hemos obtenido son equivalentes a las fracciones originales. Y ahora sí, simplemente para establecer la comparación, vamos a observar los numeradores y vamos a ordenarlos, como nos dicen acá, de menor a mayor. Tercera forma, utilizando el producto de los extremos y los medios. Una manera práctica de comparar fracciones es aplicando los productos cruzados. Hagamos el siguiente ejemplo. Veamos qué fracción es mayor, 8/20 o 6/18. Vamos a traernos las dos fracciones a las cuales queremos comparar. Ahí las tenemos. Y vamos a realizar un producto en cruz. Primero esta diagonal de izquierda a derecha, de esta manera. Y ese producto, lo que nos resulte de ese producto, lo vamos a colocar debajo de la primera fracción. 8 por 18 nos resulta 144. Ahora vamos a realizar la segunda diagonal. 20 por 6. Y lo que nos resulte lo vamos a colocar debajo de la segunda fracción. 20 por 6 nos queda 120. Y notemos entonces que 144 es mayor a 120. Esto nos está indicando que la primera fracción, ya que 144 está debajo de la primera fracción, 8/20 es la mayor fracción. Entonces podemos establecer que 8/20 es mayor a 6/18. Este método es muy útil y rápido, pero se puede aplicar solamente para comparar dos expresiones de tipo racional. Ahora pasemos al desarrollo de nuestra actividad. El punto 1 nos dice: la siguiente tabla muestra el contenido de agua aproximada de diferentes alimentos. Aquí vemos la tabla. En la primera columna nos muestran los diferentes tipos de alimentos y en la segunda columna tenemos el contenido de agua representada en forma de fracción de cada alimento. El punto A nos dice lo siguiente: ¿cuál alimento tiene mayor contenido de agua? ¿Cuál alimento tiene menor contenido de agua? ¿Tiene mayor contenido de agua el jamón o el huevo hervido? ¿Tiene menor contenido de agua las galletas o las papas fritas?
Vemos que en este punto debemos comparar las fracciones para poder darle respuesta a las preguntas. Pero notamos que nuestras fracciones tienen diferentes denominadores. Por tanto, debemos hacerle una transformación a nuestras fracciones originales y llevarlas a fracciones equivalentes de común denominador para luego dar respuesta a nuestras preguntas. Vamos a traernos entonces los denominadores de nuestras fracciones para realizarle la descomposición en sus factores primos y luego encontrar el MCM, que será el común denominador de nuestras fracciones. Vamos a traernos el 500 entonces. Aquí tenemos 500, tiene mitad, que es 250. 250 tiene mitad, que es 125. 125 tiene quinta, que es 25. 25 tiene quinta, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. Vemos entonces cómo el factor 2 se repite dos veces, por tanto lo vamos a elevar a el exponente 2. El 5 se repite 3 veces, por tanto lo vamos a elevar al exponente 3, quedándonos entonces como 500 es igual a 2 a la 2 por 5 a la 3. Vamos a descomponer el denominador 50. Aquí lo vemos, 50 tiene mitad, que es 25, 25 tiene quinta, que es 5, 5 tiene quinta, que es 1. Por tanto, la descomposición nos quedará como 2 por 5 elevado a la 2, ya que el 5 se repite dos veces. Así, 50 igual a 2 por 5 elevado a la 2. Vamos a traernos el denominador 25. Ahí lo vemos. 25 tiene quinta, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. Vemos cómo el 5 se repite dos veces. Por tanto, nos queda que 25 es igual a 5 elevado al cuadrado. Vamos a traernos el denominador 200 y vamos a hacerle la descomposición. 200 tiene mitad, que es 100. 100 tiene mitad, que es 50. 50 tiene mitad, que es 25. 25 tiene quinta, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. Vemos cómo el 2 se repite tres veces y el 5 dos veces, quedándonos entonces la descomposición de esta manera. 200 es igual a 2 a la 3, ya que vemos que se repite el 2 tres veces, por 5 a la 2. Miren cómo se repite el 5 dos veces. Vamos a traernos entonces el denominador 25, pero notemos que ya el 25 lo habíamos descompuesto, entonces no vamos a trabajar de nuevo el 25. Vamos a descomponer el 20, que no lo hemos hecho. Ahí lo vemos. 20 tiene mitad, que es 10. 10 tiene mitad, que es 5. 5 tiene quinta, que es 1. Vemos cómo se repite el factor 2 dos veces. Por tanto, el 20 nos queda en su descomposición como 2 elevado a la 2 por 5. Ahora vamos a determinar el MCM. Recordemos que el MCM será el factor común de mayor exponente. Vamos a buscar cuál es el factor común en todas las descomposiciones que tenga mayor exponente. Vemos que el 5 se repite en todas las descomposiciones. Por tanto, el 5 es el factor común. Debemos escoger aquel que tenga mayor exponente. Y vemos que el que tiene mayor exponente es 5 elevado a la 3. Y ahora buscamos el factor no común. Vemos que el factor no común es el 2, ya que el 2 no se repite en esta descomposición. Debemos escoger entonces el 2 que tenga mayor exponente. Aquí vemos que el 2 que tiene mayor exponente es 2 a la 3. Por tanto, entonces el MCM nos queda como 5 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3. Ahora debemos resolver el 5 elevado a la 3 por 2 elevado a la 3. Eso nos va a dar como resultado 1000.
lo que quiere decir que el común denominador de todas las fracciones originales es 1000. Como ya conocemos el MCM o común denominador de todas nuestras fracciones originales, ahora el paso siguiente es buscar las fracciones equivalentes que tienen como denominador el 1000. Vamos a hacer la primera. Aquí tenemos la fracción original que corresponde a huevo hervido, que es 147 sobre 500. Vamos a buscar la fracción equivalente. Ya sabemos que para nuestra fracción equivalente el denominador es 1000. Hacemos ahora lo siguiente. 1000 entre 500 nos resulta 2 y 2 por 147 nos resulta 294. Ya tenemos la fracción equivalente a nuestra fracción original. Y ahora sí, ustedes van a terminar de buscar todas las fracciones equivalentes para poder responder a las preguntas del problema. Ahora vamos a resolver nuestro punto número 2, el cual nos dice escribe el símbolo menor, igual o mayor, según corresponda para cada una de las parejas de números racionales que aparece. Vamos a resolver nuestro punto A. Aquí vemos nuestro punto A. Recordemos que una forma práctica de comparar parejas de racionales es hacer el producto en cruz y mirar a ver cuál resultado es mayor o menor para establecer ese signo de comparación. Entonces vamos a hacer la diagonal 9 por 3, la que nos resulta 27. Y ahora la diagonal 4 por 8, que nos resulta 32. Este valor corresponde a la primera fracción y el segundo a la segunda fracción. Vemos que el 27 es menor que el 32, por tanto, en nuestra casilla vamos a colocar el símbolo menor. Y así van a resolver el resto de parejas. Ahora vamos a resolver nuestro punto número 3 de la actividad, la cual nos dice ordene los siguientes números racionales de mayor a menor, reduciendo al mínimo común denominador. Nos dicen que debemos reducir a común denominador porque notemos que las fracciones que nos han entregado tienen diferentes denominadores. Por tanto, el primer paso para establecer la relación de orden es hacerle la descomposición en sus factores primos, como lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores, para luego determinar el MCM y así entonces las fracciones equivalentes, lo que nos va a permitir establecer la relación de orden. También debemos tener en cuenta que tenemos dos fracciones que tienen signo negativo. Esto es importante para poder establecer la relación. Como nos dicen que debemos establecer la relación de mayor o del más grande al menor o más pequeño, quiere decir entonces que los signos de comparación que hay entre las casillas son los siguientes. Aquí vemos el signo mayor, aquí debe ir el número más grande, luego el signo mayor, el número siguiente y así sucesivamente. Ahora vamos a resolver nuestro punto número 4, el cual nos dice identifique qué número racional corresponde a cada letra y establezca la relación de orden. Aquí vemos en la recta A que aparecen dos letras, A y B en rojo. Por tanto, vamos a averiguar cuál es el racional que pertenecen a esas letras. Recordemos que para saber en cuántas unidades se encuentra subdividida la unidad o las unidades, lo que hacemos es contar los espacios que hay entre unidades. De la unidad 1 a la unidad 2 hay 1, 2, 3, 4 espacios. Lo que quiere decir que el denominador de nuestra fracción de la letra A debe tener un número 4. Ahora debemos establecer la distancia que hay desde el origen de la recta, es decir, desde 0 hasta esa letra A. Ya sabemos entonces que del 0 al 1 debe estar subdividida en 4 partes iguales también.
Entonces de 0 a 1 llevamos 4 partes, luego 5 partes, 6 y 7 partes. Por tanto, la letra A representa la fracción 7 cuartos. De esta manera vamos a buscar el equivalente en forma de fracción de la letra B, para luego hacer la comparación de quién es el menor o quién es el mayor de los dos. Lo mismo vamos a hacer en nuestra recta B. Punto número 5. En la institución se realizaron competencias atléticas para conmemorar el 62 aniversario de su fundación. En la tabla se muestran las 3 mejores marcas obtenidas en salto de longitud por distintos alumnos. En la siguiente recta se ha representado el salto de Eric López. Representa en la recta los saltos de los otros alumnos. Veamos que aquí tenemos las longitudes de salto de cada uno de los estudiantes. Y en la recta tenemos representado el salto que realizó Eric López. Veamos que nuestro tramo de recta se encuentra comprendido entre la unidad 4 y la unidad 5, ya que para todos los casos la longitud correspondiente tiene como entero el 4. Lo único que varía es la fracción propia que acompaña cada uno de esos enteros. Notemos que para el caso de Eric López, la unidad de 4 a 5 se ha dividido, como nos indica la fracción propia, en 5 partes iguales. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. La unidad de la 4 a la 5 está dividida en 5 partes iguales. Y hemos recorrido 3 unidades como lo indica el numerador. Aquí lo vemos 1, 2 y 3 para ubicar el salto de Eric. Ahora ustedes van a tomar esa misma unidad de 4 a 5 para representar el salto de Juan Godínez. Para eso notemos que el tramo de la recta debe estar dividida según el denominador en 2 partes iguales. Y allí van a ubicar el salto de Godínez. El salto de José Sandoval nos dice el denominador que la unidad de la 4 a la 5 debe estar dividida en 3 partes iguales para luego recorrer 2 de ellas y ubicar ese salto de Sandoval. Entonces, una vez que ya tengamos los 3 valores ubicados en la recta, ya podemos establecer quién fue el que obtuvo mayor longitud de forma gráfica. Con la representación de cada longitud de salto en la recta numérica, podemos establecer quién ocupó el primer puesto, es decir, aquel que esté más a la derecha en la recta numérica. Luego colocaremos en el segundo puesto el que le sigue de mayor a menor y por último el menor, y lo vamos a colocar en este espacio. Punto número 6 de nuestra actividad. Exprese en forma fraccionaria cada figura. En este caso vamos a establecer una relación o razón entre el área sombreada de la figura y el área total de esa misma figura. Para el punto A vamos a tomar esa figura y vamos a subdividirla. Yo voy a cruzar una línea por la mitad del cuadro. Ahí lo vemos. Y vamos a establecer otras líneas de corte para que se formen triángulos. Ahí lo vemos. Entonces tenemos ¿cuántos triángulos con la misma característica? Tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos, que serían estos que tenemos acá. Ahora notemos que de los 4 triángulos con las mismas características, 2 de ellos tienen el área completamente sombreada y 2 no la tienen. Entonces vamos a establecer nuestra razón o relación fraccionaria de la siguiente manera. 2 que si tienen área sombreada en relación al total de mis piezas que he sacado al hacer la partición.
Aquí lo vemos entonces, la fracción que representa el área sombreada con respecto al área total de la figura. Vemos que esta fracción se deja simplificar sacándole mitad al numerador y al denominador. Entonces vamos a hacerlo y nos queda finalmente que el área sombreada en relación al total del cuadro es igual a 1/2, es decir, la mitad de esa figura está sombreada. De esa misma manera ustedes van a establecer la relación que hay entre el área sombreada de cada figura y el área total. Lo pueden hacer de esta manera o contando los cuadritos sombreados. Ahora veamos cómo se clasifican los racionales representados como expresiones decimales. Los números decimales se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos los números limitados o exactos, o lo que se denomina también finitos, y son aquellos que, como su nombre lo indica, tienen fin. Aquí vemos un ejemplo de un número exacto. Los ilimitados o infinitos se clasifican a su vez en dos grandes grupos. Tenemos los no periódicos y los periódicos. Como su nombre lo indica, los no periódicos en su cifra decimal no tienen ningún número o grupo de números que se repita y son infinitos. Este grupo de números decimales se denominan como números irracionales y los vamos a estudiar más adelante. Los periódicos a su vez se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. Los periódicos puros, como su nombre lo indica, son periódicos porque tienen una cifra o un grupo de cifras en su expresión decimal que se repiten. Aquí vemos un ejemplo. El 36,89, vemos que en la cifra decimal 89 hay una barrita encima, indicando que este 89 se repite infinitamente. Esto es lo que se denomina como periodo. Aquí vemos cómo se puede escribir sin la barra. Y vemos cómo el 89 se va repitiendo infinitamente. Por tanto, ese es el periodo. Los periódicos mixtos son decimales que se caracterizan porque, además de tener un número o un grupo de números con periodo, también poseen un número que no hace parte de ese periodo y al que se le denomina anteperiodo. Ese anteperiodo siempre va a estar ubicado detrás de la coma y el grupo de números o el número que tiene periodo detrás de él. Aquí vemos un ejemplo. El 7 es el anteperiodo porque está antes del grupo que contiene el periodo, y aquí vemos ya el número o el grupo de números, que en este caso es 59, que se repite infinitamente, denotando el periodo. Acá tenemos una nota. Les recuerdo que esa barra que se coloca encima del decimal indicando el periodo se denomina circunflejo y se utiliza para precisamente denotar esos grupos de números o ese número que se repite infinitamente. Analicemos otros números de tipo decimal y su clasificación. Aquí vemos un número que es 3,1416, donde la parte entera es el número que se encuentra delante de la coma y la cifra decimal es la que se encuentra posterior a la coma. Notemos que este número no tiene ningún número o grupo de números que se repita y tiene fin, por tanto él es un número decimal exacto. Ahora veamos este número. 3,16 y vemos cómo el 16 se repite infinitamente. Ese número 16 que se repite infinitamente es el periodo de este número decimal. Por tanto, podemos simplificar la expresión escribiendo 3, que es la parte entera del decimal, y al 16 le colocamos la barrita encima indicando que ese grupo de números se repite infinitamente.
Por tanto, este es un decimal periódico puro. Los periódicos puros siempre van a tener el periodo justo detrás de la coma. En este último número notamos que esta expresión tiene su parte entera, tiene un número que se encuentra detrás de la coma que no tiene periodo, pero después de este grupo de números notamos cómo viene un número que se repite infinitamente y que es el 3. Vemos entonces que 3 es el periodo y a él le antecede este grupo de números que por estar delante del periodo y detrás de la coma, este sería el anteperiodo. Para simplificar la expresión, entonces podemos escribir 12, que es la parte entera, colocamos la coma, el 25, que es el grupo de números que no se repite y que se denomina anteperiodo, y colocamos un 3 con la barrita encima indicando que ese es el periodo. Vemos entonces que este número se clasifica como decimal periódico mixto, porque además de tener periodo, tiene un anteperiodo y ese anteperiodo siempre va a estar después de la coma y el periodo luego del anteperiodo. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, la cual dice lo siguiente: clasifiquemos los siguientes racionales en si son decimales finitos, es decir, aquellos que son exactos, o decimales periódicos infinitos, ya sean puros o mixtos. Entonces vamos a analizar, de acuerdo a lo explicado anteriormente, si esta cifra, de acuerdo a sus características, es exacto, si es periódico puro o es periódico mixto. Hagamos un ejemplo. Vamos a analizar el punto H. Notemos que para este punto tenemos la parte entera, tenemos un periodo, pero ese periodo no está detrás de la coma, está detrás de un grupo de números. Por tanto, este grupo de números, el 07, es el anteperiodo y acá tenemos detrás el periodo. Este número se puede clasificar entonces como decimal periódico mixto. Así van ustedes a clasificar cada uno de los puntos que aparecen en la actividad. Ahora hablemos de cómo se representan racionales en forma decimal en la recta. Estos números también pueden ser representados a través de la recta numérica. Cuando tenemos decimales con una cifra decimal, lo que realizamos es una división de la unidad en 10 partes iguales, por eso se llaman números decimales. Decimales viene de 10, para determinar las décimas. Además de eso, ubicamos la décima que indica el número para representar el punto. Veamos un ejemplo. ¿Cómo vamos a representar 2,6 en nuestra recta numérica? El número 2,6 es un número decimal comprendido entre el entero 2 y el entero 3. Por tanto, vamos a tomar ese tramo de la recta numérica y lo vamos a subdividir en 10 partes iguales, para luego tomar la 6 que me está indicando la cifra decimal del número. Vamos entonces a dibujar nuestra recta, aquí la tenemos ya dibujada entre el entero 2 y el entero 3 y subdividida en 10 partes iguales, ya que es una recta decimal. Ahora, a partir de la unidad 2, ya que el entero de nuestro decimal es 2, voy a contar 6 espacios como me lo está indicando el decimal de mi expresión. Entonces comenzamos a contar desde el 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios. Lo que quiere decir que aquí queda ubicado, vamos a colocar nuestro punto, el decimal 2,6. Entonces recordemos, comenzamos a contar desde el entero 2 hacia el entero 3 o hacia el lado positivo de la recta los 6 espacios que me está indicando la cifra decimal de mi número, y ahí se encuentra ubicado el punto que representa al número 2,6. Veamos otro ejemplo. Representemos en la recta numérica el número 5,34.
Miremos cómo quedaría ubicado en nuestra recta numérica. Nuestro número decimal 5,34 se encontrará ubicado entre el entero 5 y el entero 6 y vemos que entre el entero 5 y el entero 6 se ha subdividido el tramo de la recta en 10 partes iguales, ya que es una recta decimal. Aquí vemos entonces ubicado el 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 y así sucesivamente hasta llegar al entero 6. Nuestro número se encuentra ubicado en el 5,3, pero luego de él, ese tramo comprendido entre el decimal 3 y el decimal 4 lo debemos subdividir también en 10 pequeñas partes. Aquí vemos cómo este tramito del decimal lo hemos dividido también en 10 partes iguales para contar 4 partes de ella. Entonces aquí vemos 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, en este punto en nuestra recta numérica estará ubicado el 5,34. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, la cual nos dice: representemos en la recta numérica los siguientes decimales con el método de aproximación y describamos entre qué números se ubican. Entonces aquí tenemos las expresiones decimales que vamos a trabajar. Tenemos que armar una recta decimal para cada uno de ellos, o podríamos también trabajar en una recta. Tenemos que también tener en cuenta en qué tramos vamos a ubicar nuestro valor. Por ejemplo, en el punto A vemos que la parte entera es 2, lo que quiere decir que nuestro número va a estar ubicado entre el entero 2 y el entero 3. Y ahí hacemos la partición en 10 partecitas iguales para ir ubicando ya la cifra decimal. Debemos también tener en cuenta en que si la cifra que me entregan le antecede signo negativo, entonces yo tengo que dibujar mi recta numérica con los enteros negativos correspondientes donde se encuentra mi decimal. Vamos a recordar ahora la forma de convertir un racional que se encuentra expresado de manera fraccionaria a decimal. Si se quiere expresar un racional de forma fraccionaria a decimal, lo que se debe hacer es dividir el numerador entre el denominador de dicha fracción y el resultado será el decimal que buscamos. Ese resultado, de acuerdo a sus características, podemos clasificarlo en decimal exacto, en decimal periódico puro y en decimal periódico mixto. Ahora veamos algunos ejemplos. Veamos cuando el resultado nos arroja un decimal exacto. Aquí tenemos el racional en forma fraccionaria y lo vamos a llevar a decimal. Vamos a dividir el numerador entre el denominador, 7 entre 8. Y aquí vemos la división realizada. Vemos que 7 entre 8 no se puede, por tanto debemos colocar un 0 y una coma y al mismo tiempo completar el 7 con 0. Ahora la división le cabría a 8. 8 por 8, 64, que al 70, 6. 6 entre 8 no se puede, completamos con 0 el 6 y ahora le cabría 7. 7 por 8, 56, que al 60 nos queda 4. 4 entre 8 no se puede, completamos con 0. 40 entre 8 le cabe exactamente a 5. 5 por 8, 40, que al 40, 0. En este caso no nos está quedando ningún residuo. Por tanto, ese decimal lo vamos a catalogar como decimal exacto. Veamos cuando el resultado que nos arroja la conversión es un decimal de tipo periódico puro. Aquí vemos el racional 8 séptimos que se encuentra en forma fraccionaria y lo vamos a llevar a decimal.
haciendo la división del numerador entre el denominador. 8 entre 7. Y aquí vemos la división resuelta. 8 entre 7 le cabe a 1. 1 por 7, 7, que al 8 nos sobra 1. Para poder seguir dividiendo, debemos completar el 1 con 0 y colocar una coma decimal. Entonces tenemos 10 entre 7 le cabe a 1. 1 por 7, 7, que al 10, 3. Tenemos que completar el 3 con 0 y ahora le cabría a 4. 4 por 7, 28, que al 30 nos quedan 2. Completamos el 2 con 0 y le cabría a 2. 2 por 7, 14, que al 20, 6. Completamos con 0 y le cabría a 8. 8 por 7, 56, que al 60 nos quedan 4. Completamos con 0 y le cabría a 5. 5 por 7, 35, que al 40 nos quedan 5. Completamos con 0 y ahora le cabría a 7. 7 por 7, 49, que al 50, 1 y completamos con 0. Y ahora vemos que sería 10 entre 7. 10 entre 7 le cabría nuevamente a 1. Y si seguimos resolviendo dicha división, vamos a ver que de nuevo se va a repetir toda esta cifra decimal, indicándonos que este grupo de números es el periodo de esa expresión decimal, ya que se encuentra ubicada también detrás de la coma. Se dice que es de tipo periódico puro. Y finalmente, cuando el resultado de la conversión nos arroja un decimal periódico mixto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el racional en forma de fracción 7/12 y lo vamos a convertir a decimal. Debemos hacer entonces la división del numerador entre el denominador. Ya aquí vemos la división resuelta. Ustedes la pueden verificar. Notemos que en ese resultado obtenido aparece un número que se comienza a repetir de manera infinita después de un grupo de números que se encuentran detrás de la coma decimal. Por tanto, aquí tenemos un valor que es el anteperiodo y tenemos un periodo que en este caso es 3. Lo que quiere decir que como tiene anteperiodo y periodo, este es un decimal periódico mixto. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, la cual nos dice: determinamos la expresión decimal y comprobamos haciendo la división con la calculadora. Lo debemos hacer manualmente y luego comprobamos el resultado con la calculadora para estar seguro que no nos equivocamos en la división. Debemos entonces dividir para todas las fracciones que aparecen el numerador entre el denominador para mirar el equivalente en expresión decimal de cada una de ellas. Recordemos que si esa fracción contiene signo negativo, el resultado será un decimal también de tipo negativo. Y si la fracción es positiva, el resultado del decimal también debe ser positivo. Ahora vamos a realizar el proceso contrario. Cuando nos entregan el racional en forma de decimal y lo queremos expresar en forma fraccionaria o lo que se denomina fracción generatriz. Para hacer el proceso inverso es necesario identificar la clase de decimal que se tiene, ya que cada uno de los decimales tiene una manera de convertirlo. Tenemos primeramente cuando el decimal es exacto y lo queremos llevar a modo de fracción. Veamos un ejemplo. Si tenemos el decimal 2,4 que es exacto, debemos llevarlo a fracción colocando primeramente la línea de fracción y en el numerador vamos a colocar el número como si no tuviera coma. Si a este número le quitamos la coma, nos queda 24. Lo colocamos. En el denominador debe ir un 1 acompañado de tantos ceros como cifras decimales tenga mi expresión.
En el caso de 2,4 vemos un solo decimal, por tanto el 1 debe ir acompañado de un solo 0 y ahí lo tenemos. Finalmente, verificamos si la expresión fraccionaria construida se deja simplificar. Aquí vemos que sí se deja, entonces 24 tiene mitad que es 12 y 10 tiene mitad que es 5. La fracción generatriz, que es equivalente a 2,4, es 12 quintos. Veamos otro ejemplo. Si tenemos el decimal menos 0,75, para hacer la conversión de un decimal que es negativo, en el proceso de conversión no vamos a tener en cuenta su signo negativo, se lo vamos a agregar al final de la conversión. Entonces, no teniendo en cuenta el signo negativo, para convertirlo a fracción generatriz, colocamos nuestra línea de fracción. En el numerador vamos a colocar el número como si no tuviera coma decimal. Si le quitamos la coma, nos queda el número 0,75 y el 0 a la izquierda no vale. Por tanto, simplemente en el numerador nos va a quedar 75. En el denominador vamos a colocar un 1 acompañado de tantos ceros como decimales tenga mi expresión. En este caso vemos dos decimales, por tanto en el denominador vamos a colocar un 1 y dos ceros. Ahí lo tenemos. Y ahora verificamos si la expresión fraccionaria se deja simplificar. Aquí vemos que sí se deja. En ambos casos tiene quinta. Quinta parte de 75, 15 y quinta de 100, 20. Podemos seguir simplificando sacándole quinta. Por tanto, la expresión nos queda como 3/4 y al final le vamos a agregar el signo negativo que tiene nuestro decimal. Ahora vamos a mirar el caso cuando tenemos un decimal periódico puro y lo vamos a llevar a fracción. Realicemos un ejemplo. Tenemos el decimal 0,18 con la barra encima del 18 indicando que esta cifra decimal se repite infinitamente. Notemos que ese periodo se encuentra justo detrás de la coma. Por eso es una expresión decimal periódica pura. Para llevarla a fracción generatriz, lo que se debe hacer primeramente es colocar nuestra línea de fracción y en el numerador vamos a colocar el número como si no tuviera coma y como si no tuviera periodo. Si quitamos la barra del periodo y la coma, nos queda 0,18. Pero el 0 a la izquierda no vale. Por tanto, aquí vamos a colocar simplemente 18. A este 18 le vamos a restar el número que queda si quitamos el periodo. Si a esta expresión decimal le quitamos el periodo, simplemente nos queda el entero 0. Ese número lo vamos a colocar a restar, ahí lo vemos. Y en el denominador vamos a colocar tantos 9 como cifras tenga el periodo. Aquí vemos que el periodo tiene dos cifras decimales, por tanto aquí deben ir dos 9. Los colocamos y ahora vamos a resolver la resta del numerador y conservamos nuestro denominador. Nos queda entonces la fracción 18/99, pero recordemos que debemos verificar si esta se deja simplificar y vemos que entonces le podemos sacar tercera a ambos términos de la fracción, tercera de 18/6, tercera de 99/33 y todavía podemos seguir simplificando. Le podemos sacar tercera de 6/2 y tercera de 33/11. Por tanto, nuestra fracción generatriz equivalente al decimal 0,18 con periodo en 18 es 2/11. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos la expresión decimal que vemos en la imagen y notemos que el periodo está compuesto por 3 decimales. Este periodo está justo detrás de la coma, por eso es un tipo de decimal periódico puro. Para llevarlo a fracción generatriz, lo primero que vamos a hacer es colocar la línea de fracción
Y en el numerador vamos a colocar el mismo número como si no tuviera coma decimal y como si no tuviera periodo. Como si no tuviera coma decimal y como si no tuviera la barra que indica el periodo. Además, en este caso, como nuestro decimal es negativo, no vamos a tener en cuenta ese signo, sino que al final, al resultado, le vamos a agregar dicho signo. Entonces a este número, si le quitamos la coma y le quitamos la barra del periodo, nos queda 1296. Vamos a colocarlo y vamos a restarle el número que queda si quitamos toda la expresión que contiene el periodo. Aquí toda esta expresión contiene el periodo. Por tanto, el entero que me queda es 1. Recordemos que no vamos a tener en cuenta el signo que le antecede. Colocamos el 1. Y debajo vamos a colocar tantos 9 como cifras decimales tenga mi expresión. En este caso nuestro periodo contiene 3 cifras decimales, por tanto aquí vamos a colocar 3 9. Nos colocamos, resolvemos la resta que se encuentra en el numerador y nos va a quedar lo siguiente: 1295 sobre 999. Debemos verificar si se deja simplificar. Aquí vemos que sí se dejó simplificar y a ese resultado le vamos a agregar el signo negativo, lo que quiere decir que menos 35/27 es la fracción generatriz equivalente a nuestra expresión decimal. Y finalmente veamos el caso donde tenemos un decimal periódico mixto y lo vamos a llevar a fracción. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el decimal 1,25 con periodo en 5. Notemos que para nuestra expresión, además de tener un periodo, tiene un número denotado como anteperiodo. Entonces podemos concluir que sí es un decimal periódico mixto. Para llevarlo a fracción, primeramente colocamos nuestra línea de fracción y ahora en el numerador colocamos ese mismo número como si no tuviera decimal y como si no tuviera la barra del periodo. Si quitamos la barra y la coma decimal, nos queda el número 125. Lo colocamos y ahora le vamos a restar el número que queda si quitamos la cifra que contiene el periodo y tampoco tengamos en cuenta la coma decimal. Si a esta expresión le quitamos el número que tiene el periodo, es decir, el 5, y le quitamos la coma decimal, nos queda entonces simplemente un 12. Lo colocamos y en el denominador vamos a colocar tantos 9 como cifras tenga el periodo. Notemos que aquí hay un solo número que tiene periodo, por tanto debe ir un solo 9. Y como tenemos un solo número de anteperiodo, lo debemos acompañar ese 9 de un 0. Entonces aquí debe ir 90. El 9 por la cifra del periodo y el 0 por la cifra del anteperiodo. Ahora realizamos la resta del numerador y conservamos nuestro denominador. Esto nos da como resultado 113 sobre 90. Miramos si nuestra expresión en forma fraccionaria se deja simplificar. Notamos que en este caso ya no se deja simplificar, lo que quiere decir que esta es la expresión generatriz de mi número decimal 1,25 con periodo en 5. Ahora veamos otro ejemplo. Aquí tenemos nuestra cifra decimal. Notamos que para nuestro decimal tenemos un grupo de números que contiene el periodo. Aquí el 69 tiene la barra indicando que estos dos números son el periodo. Y también tenemos en este caso dos números que son el anteperiodo. Tenemos periodo y anteperiodo, por tanto es un número decimal periódico mixto. Para llevarlo a fracción, colocamos nuestra línea de fracción y ahora colocamos el número como si no tuviera la barra del periodo y como si no tuviera la coma decimal. Si a este número le quitamos estas dos cosas, nos queda esta cifra como 1769, ya que no vamos a tener en cuenta el 0 a la izquierda. Lo colocamos
y ahora le restamos el número que queda si quitamos las cifras que tienen el periodo. Aquí estas dos cifras las vamos a eliminar y no vamos a tener en cuenta la coma decimal. ¿Qué número nos queda? Nos queda 0,17 y como el 0 a la izquierda no vale, entonces nos queda simplemente 17. Lo vamos a colocar. Y ahora en el denominador deben ir tantos 9 como cifras tenga el periodo. Notemos que tenemos dos cifras en el periodo, por tanto deben ir en el denominador dos 9. Y de anteperiodo también tenemos dos cifras, por tanto esos dos 9 deben ir acompañados de dos ceros. Y ahí vemos ya el denominador. Resolvamos entonces la resta del numerador y conservamos nuestro denominador. Y ahí lo vemos, la expresión resultante, en este caso que tampoco se deja simplificar. Por tanto, esta es la expresión generatriz del decimal que nos habían entregado. Ahora vamos a resolver nuestra actividad, el cual nos dice convertir a fracción los siguientes decimales. Aquí tenemos todas las cifras decimales que vamos a llevar a fracción como lo hicimos en el caso anterior. Recordemos que para poder hacer la conversión tenemos que identificar qué tipo de decimales tenemos. Si es exacto, tendríamos que aplicar la manera para convertirlo a fracción, o si es decimal periódico puro también tenemos una forma de llevarlo, o si es periódico mixto tenemos que aplicarle los pasos correspondientes. Entonces ahora a trabajar. Y finalmente veamos los racionales representados como porcentajes. Los racionales también son representados con porcentajes. El signo porcentaje indica que ese número es una fracción cuyo denominador es 100. El porcentaje es otra forma de representar una o más partes de la unidad. Veamos lo siguiente, cuando tenemos nuestra fracción de la siguiente manera, 35 sobre 100, esto está indicando un porcentaje pero está en forma fraccionaria. Si lo queremos llevar al porcentaje, debemos hacer la división correspondiente del numerador entre el denominador, que nos resultaría 0,35, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Ese resultado se convierte inmediatamente en porcentaje y se lee 35%. Veamos otro ejemplo. Si tenemos la fracción 7 sobre 100, ya sabemos que esta fracción representa un porcentaje. Hacemos la división del numerador entre el denominador. Aquí vemos el resultado y para llevarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100, lo que nos resultaría 7%, que se lee, como lo acabo de decir, 7%. Ahora, teniendo en cuenta estos aspectos, vamos a pasar a desarrollar nuestra actividad, la cual nos dice complete la siguiente tabla aplicando las conversiones requeridas. Aquí vemos los porcentajes, nos están pidiendo que lo reescribamos como una fracción decimal. Ya aquí tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. Nos están pidiendo el número decimal equivalente, es decir, el resultado de dividir el numerador entre el denominador, y que además, si esa fracción se deja simplificar, la debemos ubicar en la última columna. Entonces, ahora sí, a trabajar. Bueno, jóvenes, nos vemos en una próxima clase. Estaremos en comunicación por WhatsApp y Meet. Hasta luego.